Hablemos de emociones. La lista de emociones, sentimientos y estados de ánimo humanos es interminable. Así como es imposible vivir sin sentirlas, porque somos seres emocionales. Amo mis emociones. ¿Qué sería yo sin ellas? Las emociones han sido clasificadas en emociones positivas y emociones negativas. Y la base de esta clasificación es dependiendo del impacto que producen en nuestro organismo. Es decir, no es lo mismo el impacto hormonal y de neuroemociones y de neurotransmisores que se producen en nuestro cuerpo cuando estamos bajo una emoción positiva que cuando estamos, por ejemplo, cuando estamos contentos, felices, que cuando estamos, por ejemplo, enojados o tristes. Es el tema del cual vamos a hablar hoy, de cómo estas emociones nos pueden favorecer o nos pueden perjudicar cuando nosotros sufrimos o estamos bajo el influjo de emociones de causas externas. Las podemos manejar, las podemos reconocer con más facilidad y eso es muy positivo para nosotros. Sin embargo, cuando estas emociones son producidas por un agente causal que nosotros no podemos identificar, como por ejemplo, ¿por qué estoy triste hoy? Porque hoy amanecí enojada si no he sufrido si no estoy bajo ninguna circunstancia que justifique mi enojo. Esas son más difíciles de manejar, pero no imposible. En primer lugar, debemos empezar por diferenciar claramente las emociones de los sentimientos y de los estados de ánimo. Las emociones ocurren en el cuerpo, es decir, se sienten, producen en nosotros un impacto físico y se producen como respuesta a un estímulo. Como dije antes, puede ser externo o puede ser un estímulo interno. Y se encargan de la producción, o sea, desencadenan la producción de neurotransmisores. Ellas se asientan en la amígdala y toda emoción es la expresión de un suceso o evento, actual o pasado también, como dije antes. Las emociones son de corta duración. ¿Qué son los sentimientos? Los sentimientos tienen un componente racional, cosa que no tienen las emociones. Son derivados o desencadenados por una emoción. Esa emoción ha sido racionalizada, es decir, la emoción se produce en la amígdala, pero esa emoción se llevó al lóbulo temporal, que es donde se racionaliza. Son dos zonas diferentes del cerebro. Una asociación neuronal que identifica emociones y estados de ánimo y les coloca un nombre, esa zona que conocemos como lóbulo temporal. Por ejemplo, el sentimiento de amor. El amor muy comúnmente se confunde con emoción, pero en realidad es un sentimiento y es el producto de la racionalización de varias emociones y estados de ánimo. El sentimiento es más duradero. Las emociones son de corta duración, como dije antes. El sentimiento es más duradero y dado que el lenguaje de los sentimientos está más desarrollado, tenemos más facilidad para describirlos.
De allí que se confundan frecuentemente con las emociones. Finalmente, tenemos los estados de ánimo. Los estados de ánimo también se manifiestan en el cuerpo. Generalmente no se puede identificar el desencadenante. Es decir, no podemos o no solemos darnos cuenta de que estamos en un estado de ánimo X hasta pasado un tiempo. Son más lentos y perduran más que las emociones. El lenguaje para describir un estado de ánimo es muy pobre. Definitivamente, los estados de ánimo nos toman por sorpresa. Actuamos, hablamos de ellos sin darnos cuenta cómo nos influyen en lo que decimos y hacemos. Un buen ejemplo de un estado de ánimo es la tristeza. La tristeza merece que yo me detenga aquí un minuto, porque la tristeza es incluida por muchos psicólogos dentro de las emociones básicas. Es decir, la clasifican como una emoción básica, cuando en realidad, como acabamos de leer, en realidad es un estado de ánimo. Porque la tristeza es producto de una emoción o más bien de un sentimiento de pérdida, un sentimiento de abandono. Eso es un estado de ánimo. Pero en la mayoría de las clasificaciones que yo revisé, está incluido dentro de las emociones básicas. Después de revisar abundante bibliografía publicada por conocidos y reconocidos psicólogos y psiquiatras, podemos decir que existen emociones básicas y emociones complejas. Las emociones básicas son la alegría, la tristeza, que en mi caso no es una emoción, pero así aparece en la bibliografía, el miedo, la ira, la sorpresa y el asco. Esas son las emociones básicas. Y su función, la función de las emociones básicas, es preservar nuestra vida. Todas ellas tienen otra forma de clasificar las emociones. En emociones positivas y emociones negativas. No es que haya emociones buenas ni emociones malas, porque los seres humanos, con la complejidad de nuestra mente, vivimos permanentemente pasando por todas las emociones que se nos ocurran. Como he estado conversando y mencionando, existen diversas formas de clasificar las emociones. Sin embargo, yo les voy a compartir a ustedes la que considero es la más acertada y la que nos sirve para crecer. La clasificación de las emociones humanas del Dr. Hodgkin, autor del libro El poder contra la fuerza. Y él clasifica las emociones humanas demostrando cómo algunas emociones fortalecen y otras emociones nos debilitan. Esta clasificación utilizando el estado energético y el estado vibracional de la gente, de las personas, de acuerdo con el impacto que estas emociones producen en nuestra energía. Que todas aquellas emociones de baja vibración son aquellas que vibran por debajo de 200, que nos quitan energía y poder personal. Y las emociones de alta vibración nos empoderan y expanden nuestra conciencia. Y son aquellas que se pueden ver en la clasificación que vemos en el gráfico que está apareciendo en pantalla. En el gráfico podemos ver que aquellas emociones
que vibran bajo, por debajo de 200, son la vergüenza, la apatía, la culpa, el dolor, el miedo, la ira, el deseo y el orgullo. La ira y el orgullo son mixtas porque dependen del contexto en el cual nosotros las utilizamos. Por eso vibran entre 200 y 250. Luego tenemos aquellas emociones que vibran por encima de 200, como son el coraje, el amor, la paz y la iluminación. Pequeño grupo hacen que vibremos por debajo de 200 y que estas emociones tienen un altísimo potencial de enfermarnos porque son las responsables de la producción de cortisol y adrenalina, que son los neurotransmisores del estrés. Mientras que aquellas que están en el otro lado, aquellas que producen vibraciones positivas, son sanadoras. La voluntad, la aceptación, la razón, el amor, el gozo. Estas emociones producen en nuestro organismo los neurotransmisores de la felicidad, que son la serotonina y la oxitocina. Es decir, son neurotransmisores que nos dan salud y alegría. Entonces, ¿cómo se hace? Porque no hemos hablado de los pensamientos. Los pensamientos es un tema aparte. Y es un tema muy interesante que, si ustedes quieren, podemos hablar de los pensamientos también. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que nosotros estamos en piloto automático prácticamente las 24 horas del día. Que el 80% de esos pensamientos y esas emociones en las cuales estamos envueltos en el tiempo en el que estamos en piloto automático son emociones y sentimientos negativos, no positivos. Entonces, ¿cómo hacer para salir de ese círculo? Porque ya dijimos que es algo automático y es algo que en realidad no, en gran parte, no depende de nuestra voluntad. Es vivir en el presente. Yo sé que eso suena es que me lo han dicho tantas veces, es que esa información ya yo la conozco. Yo me imagino que ustedes estarán pensando, oye, ¿para qué tanto habla de eso si ya nosotros sabemos eso? Es verdad que ustedes saben eso, pero no lo ponen en práctica. Tristemente, me lo dice mi experiencia de 40 años ejerciendo la medicina. Entonces, no lo ponemos en práctica. Permitimos que nuestra mente divague libremente, y ni les digo durante la noche. Y no solamente hablo de ustedes, me incluyo yo. A mí muchas veces, yo sufro, tengo que hacer aquí una confesión, yo sufro de insomnio desde hace muchos años. Desde que yo era muy joven, para mí dormir a veces es un acto heroico. No todas las noches, porque si no ya estuviera encerrada en un manicomio. Nosotros, los únicos que podemos tratar de pasar la mayor parte del tiempo, de nuestro tiempo, en un estado de bienestar. ¿Y eso cómo se logra? Controlando nuestra mente. No es fácil, yo lo acabo de reconocer. A mí muchas veces mi mente me domina y me hace sufrir un estrés horrible y a veces no me permite dormir. Ideal, que ese es el mensaje que yo les quiero dejar finalmente, es que tratemos de utilizar una herramienta maravillosa que no produce adicciones, que no tiene efectos colaterales, que es una medicina que la tenemos todos a nuestro alcance, como es la meditación. La meditación nos permite estar en el ahora, como dice Eckhart Tolle, el poder del ahora. Tenemos que tratar de permanecer en el ahora el mayor tiempo posible.
Y esa es mi herramienta principal. Cuando yo estoy estresada y mi cabeza empieza a volverse loca, yo digo, eso en este momento, yo no me tengo que ocupar de eso. Yo simplemente, hoy, en este momento, yo tengo que dormir, descansar para recargar energías, y casi siempre lo logro. Yo diría que casi siempre, pero no siempre, 100%, porque nuestra mente es muy poderosa. Y así como muchas veces se sobrepone a todo lo que uno ha estudiado y lo que uno sabe, también tiene un enorme poder para ayudarte a conseguir todo aquello que tú desees. Así que usa ese poder de tu mente para cosas positivas y verás lo bien que vives. Busca de conquistar la paz. Busca de conectarte siempre con emociones y sentimientos positivos. Para ello, usa a la gratitud, al perdón, a la comprensión, al perdón sobre todo. El perdón es una herramienta fabulosa para poder mantenerse en un estado de benevolencia. Espero que les haya servido de utilidad. Les recomiendo este libro. Este fue el último de mis libros de la tríada del poder de autosanación. Y en este libro les hablo de todo lo que les estuve hablando hoy, porque yo estoy segura de que quizás les quedó un 20 o 30%, pero en este libro, si lo leen una, otra y otra vez, quizás puedan cambiar su vida para mejor. Muchas gracias por escucharme y bueno, ahora les toca a ustedes hacer las preguntas y aclarar las dudas.